Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura. Soy Juan Manuel Arani y como de costumbre me acompañan Cristian Alibravo y Sonia Domínguez Weisbrod para llevar adelante este podcast en el que hablamos sobre seguridad digital. Hoy, en este episodio, número 45, vamos a estar analizando y conversando sobre el fenómeno de DeepSeek. Desde el lanzamiento de su modelo R1 en enero de este año, esta plataforma de inteligencia artificial la realidad es que no ha dejado de generar titulares. ¿Por qué está en el centro del debate en 2025? ¿Cómo ha impactado en la industria de la ciberseguridad? ¿O de qué manera los cibercriminales han estado aprovechando su auge para cometer fraudes? Y, sobre todo, ¿qué preocupaciones de seguridad y privacidad han llevado a gobiernos y empresas a tomar medidas? Bueno, de todo esto y algunas cosas más vamos a estar hablando en el episodio de hoy, pero para comenzar le doy la palabra a Cris y a Sony para que nos den un adelanto de lo que vamos a estar viendo en este capítulo. Hola Juan, hola Sony, un saludo a toda la audiencia. Bueno Juan, como adelantabas y bueno, para algún desprevenido o desprevenida, vamos a contar un poco qué es DeepSeek, cuáles son sus principales características, por qué impactó tanto en los mercados y en la industria tecnológica. Y también vamos a analizar y a demostrar mediante algunos casos reales cómo los cibercriminales aprovecharon este auge para llevar adelante sus estafas y engaños. Hola Juan, hola Cris y especialmente hola a quienes nos escuchan. Y también vamos a estar repasando qué medidas y regulaciones específicamente tomaron algunos gobiernos a partir de la llegada de DeepSeek. Y como siempre, para el final del episodio vamos a repasar qué consejos podemos tener en cuenta para mantenernos protegidos. Así que bueno, antes de comenzar a hablar de DeepSeek, queremos contarles a quienes nos acompañan desde Argentina, Chile, Colombia, Perú y México que con el código Conexión20 en la tienda en línea de SET.com van a obtener un 20% de descuento en la suscripción a ESET Home Security Essential. Una solución de seguridad muy completa para estar protegidos contra el malware, sitios falsos y otras amenazas que circulan en el mundo digital actual. Ahora sí, damos inicio al episodio de hoy. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, eset.com/latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com/la-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Por si alguna persona desprevenida durante este último mes no chequeó las noticias ni abrió ninguna red social, vamos a empezar por el principio, ¿no? Y la pregunta, teniendo en cuenta un poco el título de este episodio, creo que se cae madura y es ¿qué es DeepSeek? Bueno, en pocas palabras podemos resumir a DeepSeek como un modelo de inteligencia artificial generativa de origen chino con características similares a las que presentan ChatGPT o Gemini, pero con una pequeña gran diferencia, vamos a decir, y es que agrega el razonamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que es capaz de crear contenido, mantener conversaciones y resolver tareas complejas, pero con una etapa de razonamiento previa, al igual que lo hace el cerebro humano. Todo gracias a su modelo de R1, donde el sistema se detiene, razona y piensa más antes de dar su respuesta. Y todo esto, vamos a decirlo, de manera gratuita. Bueno, ahora bien, y aquí quizás el gran meollo de la cuestión, es por qué fue tendencia en el último mes y generó un cimbronazo en el ámbito de la tecnología. Básicamente porque la versión R1 de DeepSeek mostró muy buenas capacidades y eficiencia similares y hasta superiores en algunos casos a la de ChatGPT en su versión O1. Y por si esto no fuera poco, a un costo mucho más bajo. De hecho, para reforzar esto que decís, Cris, en la cuenta oficial de WeChat, la popular app de mensajería y plataforma social china, afirmaron que R1 es entre 20 y 50 veces más barato que su par de OpenAI. Y también aseguraron que, como utilizan microprocesadores de bajo costo y son más eficientes en el procesamiento de datos, también requiere un menor consumo de energía. En cierto punto podemos decir que la fuente es fiable, ya que recientemente WeChat integró DeepSeek en sus sistemas, por lo cual deben estar al tanto de los costos y eficiencia. Sí, Juan, y en esa misma línea, algunos informes destacan que entrenar a DeepSeek R1 costó un 95% menos que modelos similares de la competencia. En concreto hablamos de 5.5 millones de dólares en contraposición a los 80 millones que se necesitaron, por ejemplo, para ChatGPT. Y en cuanto a sus características, quizá la que más se destaca es que es de código abierto. ¿Qué implica esto? Que tanto los especialistas, developers y hasta cualquier persona en realidad puede acceder al código para analizarlo, adaptarlo a los fines que deseen y, por qué no, hasta mejorarlo.
Acá sumo algo que creo que es importante mencionar, y es que los modelos de OpenAI y Google, es decir, los competidores de DeepSeek, no admiten este tipo de permisos. Sí, creo que con todo este combo es lógico hablar del golpe sobre la mesa que supuso la llegada de DeepSeek, porque realmente generó un gran cimbronazo, no solo en el área tecnológica, sino también en los mercados. Sí, creo que una muestra también de la fuerza con la que irrumpió DeepSeek es que a partir del lanzamiento de esta versión del modelo R1, rápidamente se ubicó en el tope de la Apple Store como una de las aplicaciones más descargadas. Sí, también para dimensionar su impacto, y solo contemplando el día lunes 27 de enero, que fue cuando explotó el boom de DeepSeek, la empresa dedicada al desarrollo de hardware y software de inteligencia artificial llamada Nvidia evidenció cómo sus acciones cayeron un 17%. En números concretos y para dimensionar, hablamos de una pérdida cercana a los 600.000 millones de dólares. Pero no fue la única consecuencia. El índice Nasdaq, que tiene un gran peso tecnológico en Estados Unidos, cayó también un 3%. Y ASML, empresa europea que diseña y fabrica las máquinas que producen microchips informáticos de vanguardia, también experimentó una caída del 7% en el precio de sus acciones. Y creo que con todo esto queda en evidencia cómo la eficiencia de DeepSeek, sumado a los bajísimos costos económicos de su puesta a punto y entrenamiento, caló hondo en sus competidores, llevándolo a pérdidas impensadas solo un mes atrás. Y haciéndole honor a su nombre, DeepSeek también generó un impacto profundo al punto de cambiar las reglas del juego. Bueno, como mencionamos, un aspecto que tendrá un gran impacto es que, a diferencia de los modelos de OpenAI, Google o Microsoft que son cerrados y de pago, DeepSeek es gratuito y de código abierto. Esto no solo significa que cualquiera puede acceder a los detalles de su funcionamiento y realizar mejoras en el modelo, sino que también permite a las compañías descargarlo y ejecutarlo en su propia infraestructura y sin pagar licencias, en contraste con OpenAI y con Google, que cobran por el acceso a sus modelos a través de lo que se conoce como APIs comerciales. Sí, esto implica, Juan, que las empresas y desarrolladores ya no necesitan pagar a OpenAI, Google o Microsoft para usar un modelo de IA avanzado, sino que pueden descargar DeepSeek, ejecutarlo en sus propios servidores y también tener el control total sobre su implementación. Sí, y también abre la posibilidad a que otras empresas más pequeñas y, por qué no, con menos presupuesto, puedan implementar inteligencia artificial de primer nivel en sus productos y servicios sin tener que pagar por una licencia, y esto hace que más tecnologías que utilizamos en la vida cotidiana puedan integrar funcionalidades basadas en inteligencia artificial. Sí, es interesante porque todo esto, además de que genera un impacto económico y competitivo a las grandes compañías que lideran el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, también fomenta la investigación y el desarrollo al hacerlo accesible y de alguna manera evita que el control esté en pocas manos de compañías que definen su desarrollo. Bueno, además de la gran adopción por parte de compañías chinas, por lógicas razones, ya hay muchas startups en el mundo que comenzaron a adoptar el modelo de R1 de DeepSeek, pero también grandes compañías. Un ejemplo de esto, el ex CEO de Intel, Pat Gelsinger, que ahora lidera una compañía llamada Glue, aseguró que optó por DeepSeek para su infraestructura en lugar de OpenAI. Teniendo en cuenta la reputación o el prestigio de Pat Gelsinger, creo que es interesante la opinión o marca un faro. Por otra parte, según publicó la revista Nature, la comunidad científica está, podemos decir, sorprendida con DeepSeek por su utilidad para la investigación, y afirmaron que, de acuerdo a pruebas realizadas dentro de la comunidad científica, el desempeño de DeepSeek en ciertas tareas como química, matemática y decodificación están a la par del modelo O1 de OpenAI. Sí, de hecho, Juan, y según Nature, las posibilidades con DeepSeek son enormes, no solo porque abaratan considerablemente los costos, sino también porque DeepSeek lanzó versiones destiladas de R1 que permiten que la tecnología pueda ser utilizada por investigadores con menos capacidad de cálculo. Bueno, probablemente esto recién comienza, y la accesibilidad que representa DeepSeek con su modelo open source seguramente se vea reflejada en una mayor adopción de su modelo en sectores como la educación o salud, o en sectores o regiones con menos recursos económicos, y por supuesto también por cibercriminales. Bueno, un poco como adelantaba Juan recién, y como no podía ser de otra manera, la onda expansiva de DeepSeek también llegó al cibercrimen, que, como vamos a ver a continuación, no tardó demasiado en utilizarlo como señuelo en sus engaños y estafas. Y si les parece, les voy a compartir algunos ejemplos reales como para dimensionar de qué estamos hablando. El primero, de hecho, ya lo hemos compartido en nuestro sitio WeLive Security y les dejamos el link en la descripción del episodio por si quieren más detalles, pero básicamente un usuario de X mostró la existencia de un sitio web que imitaba al oficial, animando a los usuarios a descargar lo que pretendía ser el modelo de IA de DeepSeek,
para en realidad infectarlos con malware. Sí, igualmente es interesante que un ojo afilado puede detectar estas pequeñas diferencias. Traigo un ejemplo. En el sitio oficial está el botón de iniciar ahora, mientras que en el sitio falso se muestra un cartel de descargar ahora. La realidad es que DeepSeek puede utilizarse directamente en el navegador de escritorio sin tener que descargar nada. Tal cual. En esa misma línea, de hecho, otros investigadores identificaron muchos más dominios falsos creados recientemente que pretendían engañar a la gente haciéndoles creer que han llegado al sitio web oficial, pero en realidad el objetivo detrás de todo esto es robar datos o dinero, incluida la promoción de supuestas acciones de DeepSeek antes de su salida a la bolsa. Lamentablemente, esta no es la única vía de ataque. De hecho, hay otro riesgo que está relacionado con los falsos tokens de DeepSeek que han aparecido en varias redes de blockchain, alcanzando en algunos casos capitalizaciones de mercado de millones de dólares en un corto espacio de tiempo. Pero la empresa dejó claro en X a principios de enero que no ha emitido ninguna criptodivisa. Sí, y por otro lado también se ha detectado que actores maliciosos con base en China han llevado a cabo una campaña coordinada especialmente dirigida a usuarios de Android. Se trata concretamente de aplicaciones falsas de DeepSeek que circulan en mercados de aplicaciones móviles gratuitas. Y las 3 variantes de malware detectadas de esta campaña se propagan a los dispositivos de los usuarios a través de mercados de aplicaciones no oficiales. Pero, amigos y amigas, esto no es todo, porque los actores de amenazas también encontraron la forma de atacar a aquellos desarrolladores y organizaciones que buscaban integrar DeepSeek a sus sistemas. ¿Cómo? Básicamente a través de 2 paquetes maliciosos etiquetados como DeepSeek AI y DeepSeek, con algunas E de más, que dejaron disponibles en el popular repositorio de paquetes Python PyPI. Vale aclarar que estos paquetes falsos que ocultaban funciones maliciosas diseñadas justamente para recopilar datos del usuario y del sistema ya fueron retirados del repositorio. Sí, como cierre quizás o como reflexión, vale señalar que estos son apenas algunos ejemplos que surgieron solamente durante el último mes, lo que invita a estar mucho más atentos que nunca porque seguramente seguiremos observando muchas más estafas y engaños que intentarán aprovechar la popularidad de DeepSeek como señuelo. Poco después del boom que generó el lanzamiento del modelo de razonamiento R1 de DeepSeek, el mundo entero puso los ojos y su atención en esta tecnología. Desde el punto de vista de la seguridad, esto implica que muchas organizaciones e investigadores empezaron a analizar la seguridad y esto resultó en el hallazgo de fallos y vulnerabilidades que representan un riesgo, dejando una vez más expuesta la importancia de lo que se conoce como seguridad por diseño, o lo que es lo mismo, que se considere la seguridad desde la base del desarrollo de cualquier tecnología. Sí, Juan, y acá me parece importante remarcar que esto es algo que suele suceder con cualquier tecnología que repentinamente acapara la atención del mundo y es analizada detalladamente por la comunidad global. Digo, para no irnos tan atrás, recordemos que algo similar ocurrió en tiempos de pandemia con Zoom. Sí, Chris, totalmente. En ese entonces, la app para realizar videoconferencias que hoy todos conocemos tenía ya un tiempo en el mercado, pero lo cierto es que no era muy popular. Sin embargo, las necesidades de la pandemia, derivaron repentinamente en una adopción masiva de esta herramienta y por ende, a los pocos días, en una mayor atención por parte de los cibercriminales y de la industria de la ciberseguridad que comenzaron a detectar fallos y vulnerabilidades que antes no se habían detectado. Sí, tal cual, y esto sucedió, como decíamos, motivado no solo por la industria de la ciberseguridad y los expertos, sino también por la atención que recibió por parte de los cibercriminales que comenzaron a buscar la forma de explotar fallos de seguridad en Zoom con la intención de aprovechar esta aplicación justamente como una puerta de entrada para llevar adelante todo tipo de ataques a personas y empresas. Para poner un ejemplo de esto en relación a DeepSeek, a fines de enero, la empresa de seguridad en la nube Wiz descubrió una base de datos perteneciente a DeepSeek que exponía, sin darse cuenta claramente, en Internet claves API, registros de sistema, mensajes de chat de los usuarios y otra información sensible. Por suerte, DeepSeek tomó medidas rápidamente y bloqueó el acceso a esa información. Por otra parte, la compañía NowSecure descubrió múltiples fallos de seguridad y privacidad críticos en la app para iOS de DeepSeek que ponían en ese momento en riesgo a personas, empresas y gobiernos, afirma la empresa. De acuerdo a la investigación que realizaron, la aplicación transmitía datos sensibles a través de Internet sin la debida protección al utilizar métodos de cifrado obsoletos, así lo catalogan ellos, que van en contra un poco de lo que son las prácticas de seguridad recomendadas o estándar. Y además, nombres de usuario, contraseñas y claves de cifrado que eran almacenadas de forma insegura.
Sí, y otro tema del que se habló y se sigue hablando mucho tiene que ver con la capacidad de utilizar DeepSeek para el desarrollo de malware. Hablamos de la posibilidad de bypassear o evadir las limitaciones de seguridad y restricciones de la herramienta a través de lo que se conoce como jailbreak, que no es más que una técnica para sortear las restricciones implementadas por los modelos de IA para evitar justamente que se utilicen para fines maliciosos. Las empresas de seguridad Kela y Palo Alto Networks detectaron que los modelos de IA de DeepSeek son vulnerables a diferentes técnicas de jailbreak y afirman que lograron evadir las restricciones de seguridad para la creación de malware como ransomware, así como obtener información para la fabricación de explosivos o creación de toxinas. Pero estos no fueron los únicos porque Cisco, otra reconocida compañía en la industria, aseguró que puso a prueba la herramienta para ver las posibilidades de comportamientos maliciosos y asegura que lograron con éxito evadir las restricciones de seguridad en todos sus intentos. Exactamente. Cisco probó esta metodología con otros modelos de lenguaje grandes y si bien no alcanzaron el mismo porcentaje de éxito, también detectaron fallos de seguridad en modelos como Llama, de Meta, ChatGPT o Gemini, por nombrar algunos. Bueno, hoy estamos hablando de DeepSeek, pero como vemos, esto no ocurre solo con esta plataforma y me parece interesante también destacar esto como para relativizarlo. De hecho, reportes tanto de OpenAI como Google ya confirmaron que actores maliciosos han estado utilizando sus modelos, con lo cual esto no es exclusivo de DeepSeek. La compañía detrás de ChatGPT, en su informe Influence and Cyber Operations and Update, confirma que diversos cibercriminales han estado utilizando sus modelos de inteligencia artificial para realizar tareas de fases intermedias en los ciberataques y también que distintos grupos de APT han utilizado su tecnología, por ejemplo, para el debugging de código malicioso, la investigación de vulnerabilidades críticas, el perfeccionamiento de phishing y generación de imágenes y comentarios falsos, entre otros. Por su parte, Google, en su informe Adversarial Misuse of Generative AI, que publicó en enero de 2025, afirmó que más de 20 grupos cibercriminales han estado utilizando Gemini para actividades como reconocimiento e investigación de vulnerabilidades en posibles blancos de ataque, así como para tareas de scripting y desarrollo de código malicioso. Además de las cuestiones que ya repasamos sobre los riesgos de seguridad y las vulnerabilidades o su aprovechamiento por parte del cibercrimen y las preocupaciones sobre la privacidad que pone sobre la mesa el uso de DeepSeek, lo cierto es que la plataforma trae interrogantes y consideraciones de todo tipo, inclusive a nivel geopolítico. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en estas semanas se ha visto mucha preocupación por parte de entidades gubernamentales y también de compañías privadas respecto a las conexiones de DeepSeek con servidores en China y el potencial uso indebido de datos que esto podría traer aparejado. Lo cierto es que no hay evidencia de un uso indebido de los datos y también es algo que aplica para tecnologías de otros países. Esto no es algo nuevo y siempre ha pasado con las tecnologías de origen chino que trascienden fronteras. A ver, sin entrar en el debate y en los intereses políticos y económicos de fondo, lo concreto es que varios gobiernos se han pronunciado y tomaron medidas importantes, implementando regulaciones y en algunos casos incluso el bloqueo para mitigar eventuales o posibles riesgos asociados a estas preocupaciones. Exactamente, si les parece podemos repasar algunos casos, como por ejemplo el de la Autoridad Italiana de Protección de Datos, que el 30 de enero ordenó el bloqueo inmediato y urgente de DeepSeek en Italia, debido a, y cito, preocupaciones sobre la recopilación de datos personales sin transparencia y la posible transferencia de información a servidores en China. Sí, y este caso que mencionás, Sony de Italia, fue pionero e incluso impulsó a toda Europa a poner la lupa en este tema, pero no fueron los únicos. De hecho, podemos mencionar también el caso de Australia, que en febrero directamente prohibió el uso de DeepSeek en todas las instituciones gubernamentales y consideró a la herramienta, y también como vos cito, un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. Así es, y otro ejemplo es Corea del Sur, que también en febrero decidió suspender el servicio de la herramienta, alegando, y abrimos comillas nuevamente, discrepancias con sus leyes de protección de datos y preocupaciones sobre la recolección y almacenamiento de datos personales. O, por ejemplo, el caso de Países Bajos, donde el gobierno instó a los ciudadanos a que sean prudentes, destacando la preocupación sobre la seguridad de los datos compartidos en la plataforma, y para los funcionarios públicos directamente implementó restricciones para que no utilicen DeepSeek, alertando que podría ser una herramienta sensible al espionaje.
Por supuesto que también el Congreso de Estados Unidos puso el ojo en este tema. Allí, y tal como ha sucedido con otras aplicaciones como TikTok, se prohibió la utilización de DeepSeek en todos los dispositivos gubernamentales, incluyendo a varias agencias federales como por ejemplo la NASA o la Marina, citando riesgos de ciberseguridad que podrían afectar a la seguridad nacional, incluyendo la posibilidad de distribución de software malicioso y el acceso no autorizado a datos sensibles. Exactamente, y podríamos seguir con la lista, ya que son varios los países que han manifestado sus preocupaciones, como también India o Taiwán, que implementaron restricciones similares, pero más allá de cada caso, lo fundamental es que podemos ver a estas medidas como un reflejo de una creciente preocupación global que nos trae este contexto de las tecnologías de inteligencia artificial. Y esto, de alguna forma, coloca en el radar de los países, los gobiernos y organismos gubernamentales estos temas vinculados a la ciberseguridad y a la privacidad de los datos. En el caso de América Latina, hasta ahora no hay información específica sobre medidas tomadas por países latinoamericanos respecto a DeepSeek, ¿no? Todavía no. Ningún país al menos se ha expresado o ha restringido este servicio puntualmente, o al menos no lo ha comunicado. Sabemos que las regulaciones de inteligencia artificial en América Latina está en una etapa incipiente, donde se está creando e implementando marcos de regulación inspirados en modelos internacionales, adaptándolos a contextos locales. Pero bueno, es muy posible, o al menos es esperable, que los gobiernos en la región también estén monitoreando la situación, más allá de DeepSeek, sino en relación a la inteligencia artificial en general, evaluando posibles riesgos asociados tanto al uso de, como decíamos, de esta herramienta y de otras herramientas para garantizar la seguridad. En resumen, podemos decir que las implicancias de plataformas de inteligencia artificial como DeepSeek son significativas y multifacéticas, porque no solo representan un avance tecnológico profundo, sino que también traen implicancias geopolíticas, afectan las legislaciones, tienen un impacto en los mercados y en la economía global y también en las relaciones internacionales. En este sentido, sin dudas que la cooperación internacional y la adopción de principios éticos son y van a ser claves en este proceso, y las regulaciones o medidas preventivas tomadas por los gobiernos podemos decir que son una primera referencia que hoy podemos observar ante la emergencia y masividad de estas herramientas. Esperemos que con el tiempo estos esfuerzos deriven en la creación de un entorno digital más seguro, más ético y sobre todo más transparente para todos los usuarios. Obviamente, al prohibir el uso de DeepSeek en dispositivos gubernamentales e instituciones clave, los gobiernos lo que buscan es reducir el riesgo de que sus datos críticos sean comprometidos. Pero, ¿qué podríamos decir para las empresas y los usuarios? ¿Cómo pueden mantenerse a salvo frente a este panorama? Para enfrentar estos desafíos es crucial, creo yo, que las empresas implementen estrategias de ciberseguridad robustas e integrales, y esto incluye desde realizar auditorías regulares de los sistemas informáticos, sobre todo si se utiliza inteligencia artificial, hasta corregir vulnerabilidades en los sistemas, educar a los colaboradores con capacitaciones sobre los riesgos y mejores prácticas en ciberseguridad e implementar tecnologías de protección avanzadas. Si bien estos consejos para empresas aplican para la prevención y mitigación de muchas amenazas en el entorno digital, algo que es muy importante, sobre todo si consideramos que el 30% de las organizaciones latinoamericanas sufrió al menos un incidente de ciberseguridad según el ESET Security Report 2024, la llegada de plataformas como DeepSeek ponen de manifiesto la necesidad imperiosa de reforzar la seguridad y asegurar que estas tecnologías se utilicen de manera segura y responsable. Algo que también me parece importante considerar es que DeepSeek, y esto no es una característica exclusiva de esta aplicación, puede recopilar datos personales en 3 niveles. En primer lugar, está la información proporcionada directamente por el usuario, aquellos datos que brindamos al interactuar con la herramienta. En segundo lugar, ya sea porque lo autorizamos conscientemente o incluso sin saberlo, la aplicación tiene la capacidad de acceder a otros datos del dispositivo mediante los permisos que solicita. Y en tercer lugar están las credenciales de terceros, que se refieren a la información de inicio de sesión o autenticación que se obtiene de otros servicios y aplicaciones cuando una aplicación nos permite iniciar sesión utilizando otra cuenta como la de Google, Facebook o cualquier otro servicio. Esto puede incluir nombres de usuario, contraseñas,
tokens de acceso, datos biométricos y otros necesarios para autenticar la identidad en estos servicios. Esto que detallás tan claramente, Sony, es clave y por eso es muy importante recordar que al momento de interactuar con DeepSeek o con cualquier otro modelo de inteligencia artificial, es vital tomar mucha precaución de los datos que introducimos, incluyendo nombres, direcciones de correo electrónico, preferencias personales privadas, datos corporativos o cualquier otra información sensible. Como ya hemos visto, los ciberdelincuentes son muy hábiles a la hora de incorporar las últimas tendencias en sus estafas. Es importante y solemos recomendar siempre mantenerse muy alerta. Sí, fundamentalmente sospechar de cualquier enlace, archivo u oferta que nos llegue inesperadamente, en especial si nos ofrecen algo que es demasiado bueno para ser cierto, como oportunidades de inversión o esos mensajes que generan sensación de urgencia. Y, como solemos recomendar, mantener buenos hábitos con respecto a nuestras credenciales y contraseñas, reforzar las cuentas con autenticación de doble factor siempre que sea posible y utilizar soluciones de seguridad multicapa en todos nuestros dispositivos son medidas que siempre contribuyen a proteger y resguardar nuestra seguridad digital. Como hemos visto, el auge de plataformas de inteligencia artificial como DeepSeek trae consigo grandes oportunidades, pero también desafíos en seguridad, privacidad y a nivel regulación. Seguramente, a lo largo de este 2025, DeepSeek seguirá dando de qué hablar en más de una oportunidad y, sin duda alguna, será un tema para seguir bien de cerca por su impacto en el mundo de la tecnología y también en el de la ciberseguridad. Por lo que hemos visto hasta ahora y en los últimos años, la rápida evolución de la inteligencia artificial seguirá complejizando cada vez más el mundo de la tecnología y también el de la ciberseguridad y nos obligará a estar más preparados para afrontar los desafíos que se vienen de aquí a los próximos años. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y los invitamos a dejarnos sus comentarios en la caja de Spotify o también a través de nuestras redes sociales. Para aquellos que no lo saben, pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como ESETLA o en LinkedIn como ESET Latinoamérica. Antes de despedirnos, además, quienes están en Argentina, Chile, Colombia, Perú o México, recuerden que con el código Conexión20 en la tienda en línea de ESET.com van a conseguir un 20% de descuento en la suscripción a ESET Home Security Essential. Nos vemos el próximo mes con un nuevo episodio de Conexión Segura.